hay una situación que sigue presente. La decisión del gobierno de los Estados Unidos y sus repercusiones, no solamente nacionales, sino internacionales. Ayer, el más alto vocero del gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, pues ratificaba que Venezuela está preparada, que el modelo económico, político y social de Venezuela está preparado para resistir aranceles, sanciones, y criticó de manera pues muy sólida y muy severa la decisión del gobierno de Donald Trump de establecer un 25% de aranceles para aquellos gobiernos o empresas incluso que compren petróleo o gas venezolano, arancel que se recargaría sobre productos que esos países o empresas pues exporten a los Estados Unidos. Esto ha generado confusión. Ayer hablábamos de claros y oscuros porque hay algunas notas que nos llegan y que no están suficientemente claras. Se insiste en que, bueno, esto va a lastimar severamente la economía nacional. Hay quienes dicen, como el propio Maduro, que se puede resistir a esta situación, e internacionalmente ha habido críticas, incluso como la que hace 2 días presentó el gobierno de China, que es un importante comprador de petróleo venezolano y proveedor de productos hacia los Estados Unidos, que señalaba su vocero, el del gobierno, que eso era involucrarse en situaciones internas de Venezuela. Entonces, eso expresaba Maduro, que hay posibilidades simplemente de resistir a todo ello. Mientras tanto, también ayer en su programa habitual de los domingos en la televisora estatal, de los miércoles en la televisora estatal, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, decía que Venezuela puede resistir las amenazas internacionales y que está preparada para ello. Se remontó a la historia, hizo recuerdos de lo que ha sido pues lo que ha ocurrido en nuestro país durante muchísimos años en el pasado, y que eso da fortaleza, se le entiende así de sus palabras, para poder pues resistir embates, en este caso arancelarios, ¿no? Y sanciones de carácter comercial. Eso es importante entonces destacarlo en este sentido cuando, bueno, refrescamos lo que es la agenda del día de hoy. Pero adicionalmente, esta noticia es importante, ha habido otras reacciones internacionales. La confusión misma se ha sembrado y, por ejemplo, ayer una empresa que compra petróleo venezolano para procesarlo en una enorme y gran refinería en la India, Reliance Industries, pues ha dicho que al parecer va a detener por temores sobre el anuncio que hizo Trump de, bueno, gravar productos que la India pueda vender a los Estados Unidos con ese 25% de arancel. Entonces, están en que, sin decisión oficial definida, pero algunas notas internacionales señalan que esta empresa hindú o India ha dispuesto que va quizá a detener la compra de petróleo venezolano. Algunas otras están evaluando la situación en algunos otros países. A la par de ellos, sin embargo, fíjense, España, que tiene intereses acá a través de la empresa Repsol, que es una empresa privada, en buena medida, pues ayer el presidente del gobierno de España, en una intervención ante el Congreso, señalaba que se están preparando, frente al tema arancelario dispuesto por el gobierno de Trump, se está preparando España junto con Europa también a resistir y también replicar con algunas decisiones. Si, por ejemplo, se afectan productos españoles que se exporten a los Estados Unidos. Y criticó el hecho de que pudiera verse afectada la empresa Repsol, que está operando en Venezuela y que también, bueno, Venezuela a través de esta alianza envía petróleo y también probablemente gas a España. Entonces, está en total desacuerdo, lo decía Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, con las decisiones que pueda tomar Trump, y las criticaba. No dio mayores detalles, fue una intervención bastante general que tenía que ver con el tema de la defensa de Europa y la necesidad de reforzar militarmente y hacer crecer el presupuesto de defensa de ese país. Entonces, eso también va destacando en la agenda que estamos presentando a todos ustedes en este resumen inicial. A ver qué otras reacciones surgen, probablemente en el camino se conozcan algunas cuantas, y habrá seguramente alguna posición ya más, que ya se conocen algunos elementos
más firme de parte de la Unión Europea frente a la pretensión de Trump de establecer estos impuestos, que sigue en su política, y ya lo verán en pocos momentos qué decisiones ha tomado en el día de ayer. Bueno, otro tema que va seguramente a levantar suspicacia y va a levantar apreciaciones, como ya lo hizo de plano en un comunicado ayer de la Cancillería venezolana. Esto tiene que ver con una gira que comenzó en el día de ayer. Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, estuvo de visita en Jamaica, se reunió con las altas autoridades de ese país, pero allí también recibió a las altas autoridades de Barbados, de Trinidad y Tobago, y también pues el que funge como jefe de lo que todavía queda como gobierno en Haití. Son situaciones complejas, los temas fueron variados, pero evidentemente el tema petrolero estuvo de por medio y el tema Venezuela. Así como el tema de los médicos cubanos que se estuvo discutiendo, que Jamaica tenía una postura diferente a la que asumaba el secretario de Estado Marco Rubio. Lo cierto es, en estas circunstancias, que hoy, jueves, llega Marco Rubio a Georgetown, Guyana, a la capital de nuestro vecino, donde está de por medio la disputa del territorio de la Guayana Esequiba. Es, pero que muy probable que el secretario de Estado se refiera a esto y haga alusión pues a lo que está ocurriendo allí y la tensión que existe entre Venezuela y Guyana, además por la presencia y la explotación de petróleo en aguas que todavía no terminan de delimitarse de acuerdo al criterio venezolano, y así lo reclama, y todo lo que envuelve, ¿no?, esta disputa con el gobierno del vecino país. Hay que estar muy pendientes, seguramente mañana tendremos, o en el mismo día de hoy, en otras emisiones del noticiero de Televen, pero digo, para la reseña tendremos alguna información aquí en esta primera emisión. También visitará Marco Rubio a Surinam. Así que bueno, al tanto y con el seguimiento informativo. Vamos con otro tema. El de los migrantes ilegales. Pues bien, en los Estados Unidos, y esto surge a propósito de la decisión de haber deportado a 236 venezolanos a El Salvador. Entonces, vino la decisión de un juez que rechaza el gobierno de los Estados Unidos, que argumenta el ejecutivo de aquel país, que no puede dar mayores detalles sobre esta deportación porque eso es secreto de Estado. Allí se afinca. Sin embargo, hizo reclamos y ayer la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos decidió que la decisión del juez debe mantenerse, es decir, que no pueden continuar ese tipo de deportaciones si no se informa debidamente, si no se argumenta en forma clara y definida del por qué se está haciendo y cuántos en verdad son criminales o forman parte de la famosa pandilla Tren de Aragua, porque van conociéndose día a día cosas donde una buena parte, ayer lo reseñábamos en un diario de El Salvador, que una gran mayoría de esas personas no tienen que ver nada con Tren de Aragua ni tampoco con antecedentes criminales. Apenas 16 informaba este diario de El Salvador. Pues bien, la Corte de Apelaciones determinó sencillamente que la decisión del juez está adecuada y que, bueno, se espera información adicional del gobierno de Donald Trump. Regresamos a Venezuela, tema electoral. Ayer se conoció que a través de un correo electrónico que envió la Oficina de Participación Política del CNE, se reprograma la postulación de candidatos para las elecciones del 25 de mayo. Estaba prevista entre el 31 de marzo y el 4 de abril, pero resulta que ahora se muda del 7 de abril al 11 de abril. Hay muchas dudas que van surgiendo en los últimos días, algunas hemos reseñado, muchas dudas de cómo se está organizando y cuál es el cronograma que todavía no se tiene en detalles de esta cita electoral pautada para escoger parlamentarios a la Asamblea Nacional, gobernadores y también integrantes de los consejos legislativos regionales. Así que bueno, esto es lo más novedoso que existe, postulación ahora entre el 7 y el 11 de abril, ya no entre el 31 de marzo y el 4 de abril. Bueno, los temas internacionales. Atención con esto. El señor Trump ha dispuesto, bueno, un 25% de aranceles para los automóviles importados de lo que vayan a los Estados Unidos. Esto afecta, evidentemente, a Europa, que es un importador significativo de sus vehículos de diferentes países. Debe afectar sin duda que a China y también muy probablemente a Japón.
hay que ver cómo se manejan estas cosas. Este 25% será de recargo para automóviles importados y para su venta en los Estados Unidos, pero a la par anunciaba que lo que significan productos automotores, repuestos que se fabrican en México y en Canadá, no recibirán temporalmente el recargo de ese 25%. Algunos analistas estiman que esto va a encarecer el precio de los automóviles y de los repuestos en los Estados Unidos. Trump dijo que es para rescatar sencillamente a la industria automovilística de su país. Hay que ver cuáles son las consecuencias, porque se pueden tomar decisiones. Luego habría que evaluarlas y ver finalmente si dan los resultados que se espera. Pero esto por ahora es el comentario que realizan algunos analistas, pero el recargo va a pesar. Vamos con el tema de Ucrania. Bueno, hoy en París, probablemente ya a esta hora, esté comenzando una reunión convocada por el presidente de esa nación, Emmanuel Macron, sobre el tema de Ucrania. Estará Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y 31 líderes de Europa y de otras partes que están en disposición de seguir ayudando. Por una parte, a Ucrania, ayer Macron dispuso el envío de 2.000 millones de euros en ayuda militar, pero también buscar los mecanismos para que se logre un acuerdo de paz. Ayer el presidente francés invitaba al gobierno de Vladimir Putin a que aceptara la propuesta del alto al fuego que acordaron Estados Unidos y Ucrania recientemente en la reunión de Riad en Arabia Saudita. Pues bien, no ha habido respuesta, la guerra sigue, Rusia sigue el bombardeo, Ucrania sigue defendiéndose y atacando a su vez, a ver si se destraba esta situación o se ayuda a que se pueda destrabarse esta situación en este contacto de hoy en Ucrania. Tenemos también otra información que tiene que ver con América, tiene que ver con los venezolanos deportados y también con la cárcel llamada Centro de Confinamiento de Terroristas. Ayer, Kristi Noem, quien es la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, fue a El Salvador, fue a la cárcel, se retrató, hizo fotos en compañía de medios de comunicación social y detrás estaban los presos llenos de tatuaje y advertía que esto le puede pasar a los que son miembros de pandillas criminales, inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Bueno, firmó un acuerdo con El Salvador para compartir archivos criminales. Y otra nota, esta viene de Brasil, nos indica que hay imputaciones en 5 delitos contra el expresidente Jair Bolsonaro. Esto tiene que ver con lo que se ha calificado intentona de golpe de Estado, una vez que Lula da Silva ganó las elecciones en aquel país. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ha dispuesto el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro, quien ha rechazado, por supuesto, todo esto. Y vamos a ver, comienza un proceso bien interesante y muy controversial. Él ha dicho que esto forma parte de una conspiración para evitar que él se postule nuevamente como candidato a la presidencia de Brasil. Deportes. Hoy comienzan ya oficialmente. Y hubo una apertura antes en Japón, pero hoy comienza oficialmente el béisbol de las grandes ligas, por cierto, con transmisión de Televen. Importante entonces, hay varios partidos inaugurales donde participan venezolanos que seguramente destacarán como lo han hecho durante otras temporadas, y también, pero con el béisbol o del béisbol venezolano, se conocen 2 noticias importantes. Henry Blanco, quien fue el manager de los Cardenales de Lara, campeón de la anterior temporada, regresa a los Bravos de Margarita como manager. Y César Isturiz, lo anunciaron los directivos de los Cardenales de Lara, pasa a ser el nuevo manager de este equipo, del equipo crepuscular del equipo de Lara. Así que bueno, estas son novedades que están en el escenario deportivo. Hay otras noticias importantes que sin duda estaremos ponderando y destacando en la sección de deportes.